bloque en la Liga de la Ciencia. Estamos acá con Andrés con un poco de frío. Por suerte estamos acá con el fuego. Y vamos a hablar del calor, ¿no? Pero sí, con Gaby. No sé, Gaby. ¿Qué hacías? Vení que hace frío. Ah, vení que nos tenés que contar las historias estas de las trastiendas de la ciencia. Ay, refrescó mucho. Sí. Pero acá el calor del fuego se está bien. Sí, con este calorcito estamos mejor. Y hablando de calor, ¿qué nos puedes contar del calor? Hay mucha teoría detrás del calor. Es increíble que algo tan, no sé... Porque ¿qué es el calor? ¿Qué es el calor? No sé, ¿qué es el calor? ¿Qué es? Y uno se pregunta siempre, ¿qué es el calor? ¿Qué es el fuego? Ya estoy entrando en calor. Claro. Esa es una discusión muy loco, porque durante mucho tiempo, como, no sé, como unos 50 años, ahí en 1800, convivían dos visiones del calor alternativas. Los tipos se peleaban, eran como Boca River, digamos, de la Boca River del calor. Team calórico, team partículas en movimiento. Claro. No. Bueno, no, la cosa es que, mira, al principio era muy complicado porque había mucha confusión entre qué es la temperatura, qué es estar caliente, qué es el calor. Claro. Y el que despejó mucho la cancha en eso fue un tipo, fue un escocés que se llamaba Joseph Black. Que era amigo de Adam Smith. En esa época en Escocia había como toda una movida intelectual, el tipo se reunía mucho en un pub y discutían. Claro. Y bueno, y el tipo empezó a hacer experimentos o sea, se empezó a dar cuenta, por ejemplo, una pavada lo que voy a decir, pero si vos tenés una cosa caliente, la dejás y se enfría. Sí. Pero generalmente lo que está pasando es que hay otras cosas alrededor que se calientan. Claro, parece trivial, pero hay que medirlo. Alguien se tiene que dar cuenta. Entonces empezó como a aislar esas cosas, digamos, y entonces se dio cuenta que cuando una cosa se enfría hay otra que se calienta y generalmente se calientan como en la misma. Empezó a tratar de medir y se dio cuenta que era la misma cantidad en general. Claro. Entonces empezó a imaginar, y de hecho, viste, vos podés hacer como un aislante. Por ejemplo, bueno, esta campera, viste, me conserva calor. Si yo tengo acá una cosa caliente. Claro. Esto no está muy caliente, pero no, imaginemos que esté caliente, digamos, lo pongo acá, va a conservar. Entonces, bueno, porque no pasa el calor. Entonces, se empezaban a imaginar el calor como una sustancia. Como materia. Sí, que era la que vos dijiste. El calórico. El calórico era como la sustancia. Entonces, bueno, si es y que pasa de un cuerpo a otro cuando un cuerpo está caliente. Se intercambia. Exactamente. Entonces, bueno, pero si es así, si es una sustancia, tiene que pesar. Entonces las cosas más calientes tendrían que pesar más que las más frías. O sea, hacen una hipótesis y tienen una predicción. Una predicción, exactamente. Claro. Y el otro bando decía, no, en realidad lo que pasa es que el calor es algo así como la vibración interna de las partículas, de las moléculas. Claro. Y tenía cierto sentido eso, porque vos, por ejemplo, agarrás un pedazo de metal y le entras a pegar, se calienta. O cuando haces así. O cuando haces así, tal cual. O viste cuando tratas de cortar un alambre así, lo haces así, y llega un momento que te quemas. O sea que el movimiento se puede transformar en calor. Claro. Entonces los dos bandos serán, o el calor es una sustancia que tiene peso. Exacto. O el calor es este movimiento de las partículas que a más movimiento, más calor. Exactamente. Y cuando dos cosas se tocan, en realidad son los choques de esas partículas que les van transmitiendo movimiento a las otras partículas, ¿no? Pero como que se confunde acá el concepto de calor con el de temperatura también, ¿no? Porque decís, bueno, el calor es una cosa, pero la temperatura es otra. En ese momento se creía que era lo mismo, que era diferente. Bueno, no, Joseph Black ya había como separado muy bien eso y tenía una manera de medir el calor que tenía que ver con los cambios de temperatura y también con la masa de las cosas, digamos. O sea, si vos le das una cantidad de calor a una cosa, su cambio de temperatura depende de cuán grande es, ¿no? Como o sea, ya se sabía que dos cuerpos en contacto alcanzan el equilibrio térmico, en el sentido que alcanzan la misma temperatura. Exactamente. Eso sabía. Y ahí ya no intercambian calor, sería la idea. Esa era la idea. ¿Cómo resolver el dilema? ¿Es uno o es el otro? Claro, ¿qué team ganó? Entonces decía, bueno, genial, así que bueno, pésamelo, pesame. Entonces, eran terriblemente difíciles de hacer los experimentos para pesar el calor. Por ejemplo, decís, bueno, tranca, buenísimo, agarro esto y lo peso y ahora lo caliento y lo vuelvo a pesar. Claro. Sí, pero al calentarlo, una cosa caliente hace que el aire se caliente, entonces crea una corriente de aire que sube, entonces eso hace que
hay una corriente aire, entonces pesa menos. O la cosa caliente Difícil. calienta el brazo de la balanza donde está, la balanza se dilata. Y entonces Claro, empieza a pesar. no es tan trivial No esa- era nada trivial. esa Claro, fue hay, bastante- hay algo técnico ahí que era Exactamente, una limitación. Pero finalmente. Pero se sabía que si era una sustancia pesaba poco. Bueno, no, claro, que Eso no, finalmente eso sí. la pesaban, empezaron a Claro. hacer experimentos muy buenos Claro. y no detectaban ninguna variación. Dijeron, Claro. ¿ves? No pesa, no es. No existe el calórico. Lo que pasa es que pesa muy poco, Y decían. no lo podemos medir. No lo podemos medir. Ah, Claro. qué vivo, decía el otro. Y bueno, Claro. otros decían, no, lo que pasa es que el calórico es una especie bueno, también porque decían, cuando yo comprimo algo, se calienta. ¿Cómo explicas eso? Y bueno, porque en realidad los átomos tienen una atmósfera de calórico. Entonces, cuando yo lo comprimo, son como naranjas que los comprimo y se les sale un poco de jugo. Se le Es sale el el calórico. sale calórico, entonces se calienta. Entonces, Bueno, Claro. tenía tenían toda una sentido, serie de cada- discusiones. O sea, Mirá, sí, y muchas veces lo que pasaba era que alguien decía, ahora hice todo este cálculo que solamente es compatible con que son partículas en movimiento. Y después los otros decían, no, pero también... Si lo pensás de si esta de otra manera, podría llegar a ser. Y por mucho tiempo convivieron los dos. Entonces es muy interesante ver que Claro. por ahí la misma cantidad, el mismo conjunto de observables, los mismos experimentos, las mismas observaciones, vos las podés interpretar de esta manera o las podés interpretar de esta otra manera. Y las dos teorías conviven. Y al final, ¿qué pasó? O sea, hoy en día, ¿cuál le ganó a cuál? Movimiento. Movimiento. Movimiento, sí. La Claro. teoría del calórico fue desechada. Claro. La verdad que fue un desarrollo complejo, digamos, muy complejo, donde intervino mucha matemática, mucha física. Bueno, vos Claro. sabés, empezaron a ver, Sí. empezaron a traducir el movimiento de las moléculas y de los átomos en términos de energía, de No, y había- colisiones y bueno. Discusiones apasionadas, ¿no? Está la famosa historia del suicidio de Boltzmann, un físico que por no poder explicar en términos de partículas microscópicas y movimientos estos fenómenos termodinámicos se terminó suicidando. Además, Boltzmann. eran discusiones Grosso, fuertes. tremendo, sí. Se la jugaban. Y Pero además, bueno, Boltzmann fue uno de los que contribuyeron a establecer Claro, la teoría de que en sí. realidad son partículas en movimiento, ¿no? Que en realidad el calor es energía en tránsito, esa sería la visión de hoy. Sí, ¿no? sí. Incluso la palabra calor fue cambiando muchísimo, digamos. Claro. Yo también pienso que hoy en día también sabemos que, por ejemplo, las reacciones que liberan calor, exotérmicas, las reacciones químicas, disminuyen un poquito la masa de los cuerpos por la teoría de la relatividad. O sea que en realidad la historia más- dio una más vuelta cosas. carnero rarísima también Sí, en todo sí, esto, sí, ¿no? sí. Qué bueno cómo las teorías científicas se van formando de estas formas tan raras y que... Está bueno que no como Gaby nos lleva pensamos. a esos momentos en que las personas se enfrentaron con estas maneras de pensar y con tratar de construir cómo funciona el universo. O sea, ahora capaz que sabemos que bueno, las partículas se mueven y eso es que están más calientes, pero en algún momento alguien se lo preguntó. Y también, ¿sabes qué es lo que me fascina? Cómo esta cosa de la ciencia que te permite... Hay cosas que nosotros vemos, hay cosas que no podemos ver, pero la ciencia nos abre otro ojo, ¿no? Un ojo mental que nos permite concebir cosas que solo son accesibles a través de la imaginación. Bueno, qué linda frase, hermoso para terminar esta columna hoy, Gaby. Nosotros nos quedamos acá un ratito más, que la noche está preciosa, podemos ver un poco más de estrellas. Pero bueno, nos despedimos de este bloque, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.